Joder, no hace zoom. Bueno, tema 2, órganos y tejidos del sistema inmune. Y en este caso, cuando hablamos de la parte de órganos, yo les puedo mencionar solo que antes del nacimiento, el hígado fetal es quien asume el rol de la formación de sangre, y estamos hablando de hematopoiesis. Entonces aquí surge precisamente este término. ¿Y por qué es importante? Porque la hematopoiesis es precisamente la formación de todas las células de la sangre. Formación de todas las células de la sangre. Y cuando digo formación de todas las células de la sangre, volvemos a recalcar las 3 series, y esto es pregunta de examen, asterisco. Si hablo de serie roja, ¿quiénes son las células aquí que debo de poner? Muy bien. Eritrocitos. ¿Cuál es la función del eritrocito? Transporte, o yo diría intercambio del oxígeno contra el dióxido de carbono. Pero realmente cuando digo oxígeno, ¿hacia qué proceso lo voy a llevar? Cuando menciono oxígeno, hacia oxidación, hacia lo que es redox. Y este potencial redox, ¿hacia qué va vinculado? Hacia, y ya lo saben, redox, con todo lo que es alimento glucosa, es oxidación de la glucosa. Salud. Oxidación de la glucosa, y obviamente esto es producción de ¿qué? ATP. ¿Sale? Entonces vean que ya deben de ir manejando esto al 100%. Y yo les dije, si lo quieren enfocar en odontología, esto es algo básico para el proceso de ¿qué? Regeneración y reparación tisular. Esto es básico. Bueno, otra de las series, ¿cuál va a ser? Las famosas plaquetas. Y las plaquetas están involucradas ¿en qué? En proceso de coagulación. ¿Sí? Y coagulación, ojo, hoy día, el caso de las plaquetas, se habla del famoso PRP, que es el plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas. Y esto en la odontología, le está pegando a todo lo que es endo, perio y obviamente maxilo. Le están sacando un provecho que no tienen la idea. Bueno, ahí está, PRP. Coagulación, que es lo básico, y esto es algo que también se puede utilizar realmente para poder, creo hoy día, vincular toda esta parte molecular inmunológica hacia regeneración tisular. O sea, esto está ligado a regeneración. Para ello, ¿qué necesito? Producción de ATP, obviamente potencial redox, oxígeno, eritrocitos. Caso de un paciente con anemia, anémicos, anemia, ¿sí? Asterisco, todo esto se ve disminuido. Paciente anémico, ¿cómo le puedo pedir que lleve a cabo todo ello? Un proceso de reparación con PRP, si obviamente no tiene lo suficiente para poder convertir energía, azúcar en energía, glucosa, carbohidratos, ¿vale? Aguas. Y bueno, lo que estamos ahorita enfocando muchísimo de la sangre sobre el sistema inmune es precisamente la serie ¿qué?
blanca. Y la serie blanca, ¿qué es sinónimo? Y tengan cuidado porque se pueden confundir. Serie blanca son todos los leucocitos. ¿Sí? Todos los leucocitos. O lo que pasa es que si digo mononucleares, también estarían los polimorfonucleares. Aquí yo lo que necesito es tener el nombre, digamos, como sinónimo. Si alguien te dice, oye, ¿qué son los leucocitos? ¿Qué dirías? Hoy día. Los leucos. ¿Qué son los leucos? Todas las células blancas. Y ahora sí, si te dicen cuáles son las células blancas del sistema inmune, ya puedes decir, aguas. Del sistema inmune innato, puedo tener los mononucleares y los polimorfonucleares. ¿Quiénes son mononucleares? Monocito. El monocito se convierte en macrófagos, natural killer, mastocito. ¿Quién más? Células dendríticas. Exacto, pero esas las podemos poner acá como un tipo de macrófago, la célula dendrítica. Bueno, ahí están. Y si dices polimorfonucleares, pues son tres: neutrófilos, basófilos, eosinófilos. ¿Sale? Y serie blanca, leucocitos, pero ya no de la innata, sino de quién? Adaptativa. ¿A quiénes tenemos? Linfocitos T y linfocitos B. Los T se subdividen en linfocitos T helper o CD4 y los linfocitos T citotóxicos o CD8. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí estamos hablando de todos los leucos. ¿Qué estudio va a ser necesario que conozcan para saber cómo se encuentra un paciente previo a una cirugía? Una biometría hemática. ¿Por qué necesito una biometría hemática o citometría hemática? ¿Qué te arroja este estudio? Pues cito, células, metros, medición. No, me se metió un perro. En serio, no es burla. Bueno, piénsenle, yo veo los niveles de oxígeno en sus glóbulos rojos. Esa zona lo que puede morir, el nivel de plaquetas, el conteo de plaquetas para ver si se va a matar a media cirugía. ¿Qué tal se sangre cabrón? Pues obviamente es la medición de todas las células de la sangre. Dice que quiere posgrado. Mira, le va a subir esta vez. Anda perdido. Pues obviamente la citometría hemática es toda la medición de las células sanguíneas. ¿Por qué la necesitas previo a una cirugía? Para conocer si tienes plaquetas. Pues claro, o sea, necesito ver cómo se mueve el paciente. ¿Para qué? Pues sí, Coagular. ¿Y también para qué? Para saber si no está aquí. ¿Y también qué te puede dar? Todo el conteo de quién es. ¿Y qué pasa si están aumentados los neutrófilos? Tiene una infección. Tienen infección. Infección, excelente. ¿De qué tipo? Infección principalmente bacteriana. Obviamente, claro que va a haber inflamación y hasta puede haber presencia de ¿qué? Pus. ¿Qué pasa si están elevados los basófilos? Alergia o también llamada hipersensibilidad de tipo 1. ¿Qué pasa si están elevados los eosinófilos? Virus o
Eso, pueden ser virus, O parásitos y obviamente ambos. Aquí también hablo de inflamación. Aquí también hablo de inflamación. ¿Y por qué? Porque yo ya les expliqué lo que contiene cada una de estas células y también ya me dieron a exponerlo. El principal componente asociado del basófilo a esto, alergia y hipersensibilidad, el principal, ¿cuál pondrían en el examen? ¿Cuál sería el principal componente que tiene un basófilo asociado a lo que está escrito? Eso, histamina. No me vayan a poner, hay prostaglandinas, ¿sale? Hay serotonina, pero el principal componente, leucotrienes, pero el principal componente es la histamina. No es lo mismo que pregunte, principal componente asociado en complicaciones de pacientes asmáticos, leucotrienes. ¿Sale? Eso ya lo deben de manejar aquí. Ahora, ya nada más para recalcar en la adaptativa, los B tienen que diferenciar una célula ¿qué? Y la plasmática ¿qué produce? Anticuerpos. ¿Sale? Los TCD8. Obviamente estamos hablando de citotoxicidad. ¿En contra de quién? De las membranas de las células dianas. ¿Y cuáles son las dianas? Las infectadas por virus o las neoplásicas. Tumorales o neoplásicas o las infectadas por virus. Aguas. ¿Sale? Bueno, ¿por qué lo puse otra vez? Porque cuando estoy hablando desde antes del nacimiento en este hígado fetal, se da un proceso de hematopoiesis, es la formación de todas estas células sanguíneas. Desde que estamos en desarrollo en el vientre de la mamá. Una vez que nacemos, dice antes del nacimiento, órganos del sistema inmune está específicamente en hematopoiesis el hígado fetal. Pero una vez que ya nacemos, ¿con quién nos vamos a quedar? El hígado dice hasta aquí llegué y ya es exactamente al nacer. ¿Con quién nos quedamos? Con la médula ósea y obviamente también con el timo. Y estos dos se conocen como órganos linfáticos primarios. Órganos linfáticos primarios. ¿Estamos de acuerdo? Médula ósea y timo. Y antes del nacimiento, ¿con quién? Hígado fetal. Bueno, médula ósea va a albergar en su interior la médula ósea. ¿Alguien conoce la médula ósea? ¿Alguien conoce la médula ósea? ¿Sí o no? Nadie ha visto médula ósea. Profe, es la que se divide en amarilla y roja. Sí, pero ¿en dónde está? Dentro del hueso. ¿Dentro de los Huesos. ¿La has visto? De verla no. ¿No? ¿Alguien la ha probado? Suena tonto. Es el famoso ¿qué? Tuétano. Hay veces que en los huesos, ¿sí? Y hasta viene grasoso, por eso es amarillo, y ahí están todas esas células impresionantes. De los animalitos luego hacen el tuétano, cortan el hueso y raspan. Todo eso es la médula ósea. En el ser humano principalmente está en los huesos ¿qué? Largos, sacroiliaco, fémur, principalmente. Y es bien importante porque, bueno, duele un chorro, duele lo que no tienen idea. Perforar sacro, ¿sí? Es una aguja y para obtener la que médula y trasplantarla, ¿sale? O sea, por eso es necesario conocer un poquito. Médula ósea es donde se encuentra la famosa stem cell hematopoietic. En inglés, porque así tienen que manejarlo.
¿Quién me dice que es stem? La palabra stem. ¿Cómo se traduce stem? Traducción: troncal. Es la célula troncal, o sea, la principal que se encarga del proceso hematopoyético. ¿Sale? Aguas. Es la principal. Pregunta de examen: ¿en dónde se encuentra la célula troncal hematopoyética? Respuesta: médula ósea. Punto. ¿Sale? Y este es el lugar, médula ósea, en donde al nacer formamos ahora todas las células que sanguíneas. O sea que aquí precisamente en esta célula es donde se da ahora la hematopoiesis. Hematopoiesis. En la médula ósea, al nacer. ¿Estamos de acuerdo? Y sería poner todo este esquema ahí mismo. Todas las células de la sangre van a estar. Eso es la médula ósea. Aquí yo lo enfoco a lo siguiente. Las que me preocupan precisamente son como hermanitos de la médula ósea, los linfocitos. Y los linfocitos se dividen en B y en T. ¿Por qué son los que más me preocupan? Porque estos dos tienen un chorro ¿de qué? De receptores. Ambos dos tienen muchos receptores. ¿Y por qué los deben de tener? Porque pertenecen a la inmunidad adaptativa. Y porque ustedes saben cuál es la función entre el T y el B. ¿Cuál es la importante función? Es presentación de un epítope del T, obviamente también alguien ya se lo presentó al T, que fue el macrófago, y el T se comunica ¿con quién? El B va a diferenciar a la famosa célula, ¿cuál? Y aquí ya se las puse. ¿Y qué produce la plasmática? Por eso podemos hablar directamente aquí que el B se encarga de la memoria inmune. ¿Qué pasaría si a temprana edad reconocemos algo de nuestro cuerpo que es propio, pero ahora como si fuera extraño? ¿Qué tipo de enfermedades tendríamos? Autoinmunes. Y una enfermedad autoinmune por la memoria inmunológica dura para toda la vida. Aguas con eso. Pacientes con lupus no es de un mes, se le da un tratamiento, 1 año o 2 años y se les quita el lupus. Se controla. Fiebre reumática autoinmune inducida por bacterias no es de 3 meses, 1 año, 2 años, es para toda la vida y desde niños la pueden desarrollar. Entonces, aguas con este caso del por qué, la explicación que voy a dar. En la médula ósea se forman los T y los B, pero como tienen tantos receptores, chocan entre ellos. La médula ósea se inflama, empieza un proceso que se llama selección clonal y dice, no, esto está hecho un desmadre. Son los niños, ya sabes, el niño que llega y tira, rompe, los que estresan. Así son esos dos. Para darles un día cepanazo, pero no puedes. Por lo tanto, ¿qué decimos? La médula ósea, de ahí la letra B. En inglés, ¿cómo se escribe médula ósea? Bone marrow, médula ósea. Y la T es hacia el thymus. Médula ósea, bone marrow, dice, me quedo con los linfocitos B. Y todos los T, ¿hacia dónde se van? Al timo, para que no se estén peleando, hay que separarlos. Por eso timo y médula ósea, ambos dos son órganos linfáticos primarios. ¿Cuál es la función del órgano linfático primario? Darle un ambiente, ¿sí? Un medio ambiente, ¿para qué? Para que se dé el proceso de
maduración de los linfocitos T y ¿sí? Yo no quiero que se peleen. El hecho de que se estén peleando puede ser que el T active a quién. Y ahora se genere memoria inmune, pero ¿en contra de quién? Y por lo tanto eso sería el inicio de una enfermedad autoinmune. ¿Quieren eso? No. Bueno, para que vean lo grave de esto, tarea número 5. 5. Con respecto a esto, hay una enfermedad que le pega mucho a la odontología, asterisco, y se llama el famoso síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren. Quiero que me expliquen en media hoja la inmunología de Sjögren. No quiero que me hablen de los síntomas, de los signos. Primero conozcan el proceso inmunológico en Sjögren. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya saben que yo siempre estoy en chincha y en chincha. Jefa, ya tenemos integradores. Bueno, todavía. Sale. Porque ese podría ser otro tema. Está bien interesante Sjögren. Le pega a toda la cavidad oral. Bueno, ahí está. Entonces, con respecto a esta parte, ¿sí? Por eso les estoy explicando órganos linfáticos primarios. Es un lugar en donde se da el medio ambiente para la maduración del TGB. Se forman en médula ósea y no pasan horas y van migrando por quimiotaxis todos los T para que no estén peleando con los B y se van a ¿dónde? Mándalos aquí, quítate de problemas. Después de un cierto tiempo, ¿sí? Vamos a poner aquí la historia. Después de un tiempo, tú vas a decir cuánto tiempo. Realmente son horas, días, pero no pasamos de 5 días, horas, días. ¿Y qué sucede? Ellos terminan el proceso de ¿qué? Y alguien va a decir, ¿qué es madurar? Que sean ya sabios en la vida, que ya no estén jugando PlayStation, Xbox, que ya se pongan a estudiar, que ya estén en una especialidad, responsables. No, eso no es para ellos madurar. Madurar es que terminen de expresar todos sus ¿qué? Receptores, porque a través de la expresión de todos sus receptores, ¿qué se da? Todo un reconocimiento de todo lo que es propio, obviamente de lo que es no propio. Propio de lo no propio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es necesario que se lleve a cabo este proceso de un tiempo en donde cada uno tenga ese ambiente para poder, obviamente, reconocerse como propio. Se hizo un estudio bien interesante. Esas células son cañonas, las T y las B, están asociadas a un chorro de procesos que de verdad sería padrísimo que a futuro no solamente lo vieran a nivel patológico con un tejido y la celulita, sino todo lo que hace. Ahora, la pregunta es, con respecto a este estudio, ¿qué pasaría si de dos familias, yo sé que solo es una tontería, es un estudio, pero de dos familias, imagínate que familia A, papá y mamá, tienen un bebé, familia C y D tienen otro bebé, les pasara algo y esos dos bebés se quedaran solitos. Los ponen a los dos en un cunero, ¿sí? Y a lo mejor uno es asiático y a lo mejor el otro es americano, pero ellos van creciendo desde chiquitos. ¿Se reconocerían conforme pasa el tiempo como extraños? ¿Qué pasa? Se
consideran como si fueran familia. ¿Por qué les digo esto? Entre más temprano se pueda dar un trasplante de médula ósea, hay mayor probabilidad en que sea aceptado, porque precisamente el hecho de que se manden a estos T y B, bueno, los B se quedan en médula ósea y los B se van a timo, es para que tengan ese tiempo y terminen de expresar qué. Entonces, esa sería una excepción en donde células de un individuo sean donadas, pasadas a otro, y que no haya un ¿qué? Rechazo. La probabilidad aumenta muchísimo. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué sucede? Pues obviamente las células van expresando ¿qué? Receptores. Y esos receptores hacen que se pueda distinguir lo propio de lo no propio. Y aquí no solo hablo de bacterias, virus, hongos, parásitos. Al decir propio, estoy hablando de ¿qué? Células en los células en los transplantes. Aguas. ¿Sale? Bien. ¿Dudas? ¿Quieren escribir algo? Pues es que mira, no sé hasta cuándo me van a decir, oye, espérate, ya está bien esto. Tienes que quedar más bien. Bueno, en el caso, ya sabemos médula ósea y timo, ¿para qué me sirven? Y después de un cierto tiempo, días u horas, tanto los T más los B se van a encontrar ¿en dónde? En los famosos órganos linfáticos secundarios. ¿Quiénes son esos órganos linfáticos secundarios? Son, y vamos a empezar con los famosos ganglios linfáticos. Algunos también los llaman de otro nombre. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? Bueno, búsquenlo y luego me dirán, pero estos algunos les dicen de otra forma. Para mí son ganglios. Ya se los había dicho. ¿Por qué es importante conocer la cadena ganglionar? Porque esa cadena ganglionar, también le dicen nódulos, ¿no? nódulos linfáticos o nodos. Pero un nódulo realmente desde el punto de vista patológico es una coagregación de células que mediante una respuesta causan un proceso inflamatorio. Son nodos, nódulos. Aquí, bueno, lo que sucede es que una vez que se ubican, y más en los niños chiquitos, se te va a enfermar las abuelitas. Me cae que yo la verdad me asombro cuando me acuerdo y dices, es bruja, me cae de mal. Pobre abuelita. Pues no mames. Te siente y dice, se te va a enfermar. ¿Qué vas a enfermar? Empieza a palpar y pregúntale a la abuelita si estudió medicina y anatomía. Te dice, mira, tiene ahí los nodos inflamados de seguro. Y empieza a sentirse inflamado. Pasan 3, 4 días, ya está el chamaco chillando. Y la abuelita, el otro. Bueno, es porque precisamente ubica toda la cadena ganglionar. ¿Sí? Te dice segurísimo. Y para nosotros es obviamente el identificar cuando llega el paciente qué tan abultado y hasta le palpas, ¡ay, me duele! ¿Sale? Y eso significa que puede haber un proceso inflamatorio. En el mejor de los casos asociado a infección. Como hay muchas células, obviamente a veces esos ganglios, y por eso es tan importante la biología, se tiene que controlar, ¿sí? Como tal, la división de esas células. Si no, ¿qué crees que puede pasar? Un tumor, ¿en dónde? En el ganglio. Cáncer, prácticamente. Un linfoma.
linfomas. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan esto. Y tú puedes detectar un linfoma como cirujano dentista, tal vez patológicamente en nuestro área, pero de repente haces una famosa o mandas a realizar una y hay un valor aquí que debemos de tener. El valor aproximado de estos amigos, aprox, depende de cada persona, puede ser entre los 8,000 hasta los 10,000 leucocitos por milímetro cúbico. Mililitro, perdón, por mililitro, no es por... Ajá, por mililitro, perdón, o centímetro cúbico. Entonces ya hay un número estipulado para ese número de células. Y de repente dices, no, ¿sabes qué? Tiene un proceso